¿Alguna vez has tenido esta clase de pensamientos como yo no merezco esto, yo no debería estar recibiendo este mérito, siempre hay alguien mejor que yo apenas tengo ciertas habilidades, o sientes que no eres lo suficientemente bueno para algo que quieres hacer, o que no mereces una oportunidad que te han dado, o que sientes que estás haciendo el ridículo, que eres una especie de impostor, entre comillas? Bueno, a la mayoría de las personas nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas, sea una, dos, tres o muchas más veces de las que nos podemos imaginar. A esto se le llama el síndrome del impostor. Y en este episodio vamos a hablar un poco más acerca de él, de cómo influye en nuestras vidas, qué trasfondo tiene, cómo lo podemos tratar, cómo tener compasión con nosotros mismos para manejarlo de una manera que nos haga crecer en vez de hundirnos. Hola mi gente, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos en el episodio número 12 del podcast Un Café para la Vida. Estoy muy emocionada de compartir este momento con ustedes porque estamos en una época muy especial. Sé que no a todos les gusta la Navidad o estas fiestas, y está bien, se respeta al máximo, porque sé que hay personas que son como el Grinch, pero en este caso a mí me emociona mucho porque es una fecha que para mí es muy especial, muy maravillosa, más que todo porque hay una energía muy hermosa al aire. Bueno, les deseo primero feliz Navidad a todos. Sea como sea que lo estén pasando, les deseo mucho bienestar, les deseo mucho amor, les mando todo mi cariño desde la distancia. Bueno, no nos vamos a alargar más en esto, vamos a empezar a tocar el tema. Bueno, yo iba a hablar acerca del síndrome del impostor, que es algo que, como dije anteriormente, nos ha sucedido a todos, o a la mayoría de las personas por lo menos, porque somos seres humanos. Siempre va a haber un momento en los que nos vamos a sentir inseguros, en el que vamos a sentir que no todo va a nuestro favor, o que no somos suficientes. Por mucho amor propio que uno tenga, siempre va a haber quizás algo que trabajar, algo que mejorar, y está bien. Pero en este caso, estamos hablando de un sentimiento, y más que un sentimiento, como una especie de loop o de patrón de creencias que hace que no nos sintamos merecedores de recibir méritos, oportunidades valiosas, que no nos sintamos a la altura de las circunstancias de algo que se nos exige, incluso si estamos dotados para ello, ya que nuestra mente reptiliana está diseñada para pensar lo peor de las situaciones, y es normal. ¿Qué es el síndrome del impostor? Básicamente sentir que tus esfuerzos, talento, inteligencia o cualidades son insuficientes e insignificantes a comparación de otras personas, que no mereces méritos, que no mereces una oportunidad, que no mereces crecer, por así decirlo. O incluso que tengas miedo a hacer el ridículo o a ser considerado un impostor. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que está recibiendo algo que no merece, para ser más sencillos y claros. Y esto básicamente le sucede a todo el mundo, pero no es algo sano, porque al final de cuentas, si tú te dejas arrastrar por esto, podrías perderte de muchas oportunidades, de muchas vivencias que podrían hacerte crecer. ¿Cuáles son las causas del síndrome del impostor? Bueno, todo tiene un trasfondo en esta vida. Y el síndrome del impostor suele tener como trasfondo, primero, una baja autoestima. Obviamente que una persona que no se quiere a sí misma, que no ha trabajado en su amor propio, en reconocer sus cualidades y defectos, en conocerse a sí misma, va a ser más propensa a sufrir el síndrome del impostor, porque no se quiere, porque no se valora, porque probablemente espera validación externa. Y ligado a esto está el bajo sentido del merecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no te sientes merecedor, básicamente.
que no te sientes merecedor de recibir oportunidades, de recibir elogios, de recibir reconocimiento por el esfuerzo que has hecho en algo específico, o al menos por el interés que muestras hacia algo. Y eso también tiene que ver con la ansiedad social y con miedo a la opinión ajena. Porque una persona con baja autoestima y con bajo sentido del merecimiento va a sentir naturalmente una necesidad de validación externa. Y cuando ve que no la recibe o piensa que no la va a recibir, se siente muy mal y siente que no es suficiente. Después está el perfeccionismo. Cuando uno quiere que las cosas salgan perfectas o casi perfectas, porque existe el perfeccionismo, yo lo tengo muchas veces, estoy trabajando en ello. Bueno, cuando quieres que todo salga bien, que todo sea lineal, que no haya altas y bajas, te estás exponiendo más a este síndrome, porque siempre va a haber algo que no está bien, siempre va a haber una pequeña falla. Y estas personas perfeccionistas lo que hacen es que dejan de valorar los logros que han tenido, que dejan de valorar lo que ya han avanzado y empiezan a sufrir por lo que todavía les falta por recorrer. O sea que no disfrutan el proceso, no saben reconocer sus propios logros, no se felicitan, porque pasa que uno espera que otros te feliciten, pero ¿por qué no lo haces tú? Más allá de que si te felicitan o te reconocen un logro o no. Tú mismo puedes hacerlo, pero estas personas no lo hacen. Bueno, he tenido que aprenderlo a la fuerza porque eso te trae mucho bienestar. Y básicamente por mi salud mental. Bueno. Después algo que influye mucho al momento de sufrir el síndrome del impostor es básicamente traumas del pasado. Cuando uno ha sufrido rechazo, humillaciones o cuando no se te ha valorado como merecías y no has sanado, no has trabajado en ellos, obviamente te vas a sentir insuficiente, vas a sentir que no estás a la talla incluso si otros saben que tú lo estás. Entonces te vas a estancar más en eso, vas a sufrir mucho con sentimientos de inferioridad. Incluso hay personas que van a querer enmascarar esto con un sentido de superioridad, porque lo he visto en algunas personas. Yo no lo hice, pero lo veo a veces. Hay que ser sinceros. Bueno, después algo que también influye mucho es estar rodeado de gente muy criticona, de gente que por cualquier cosita te juzga, que en vez de ayudarte a crecer, te inunda con críticas destructivas. Y estaríamos mintiendo si dijéramos que el entorno no influye en cierta manera al momento de crear tu autoconcepto, porque sí, es así, incluso si tienes mucha autoestima. Bueno, cuando forjas un amor propio bastante fuerte, ahí es más difícil que te afecte, porque ya habrás aprendido a autovalidarte. Pero cuando no lo haces, eres más vulnerable a sentirte mal respecto a este tema. Después, estar en un entorno muy sobreexigente, un entorno que te exige cosas que te abruman, que te hacen sentir que no das la talla. Pasa muy seguido, sobre todo en ambientes laborales, en ambientes académicos, más que en cualquier otro lugar. También pasa en los ambientes familiares, pero es más que todo en la universidad, en el trabajo, en la escuela. Sobre todo si quieren que tú siempre te superes o cuando esto lo he notado mucho, se los digo por experiencia, cuando eres un buen alumno en la universidad o en la escuela, te quieren presionar a veces para que sigas superándote y no digo que esté mal, pero yo veo que a veces, o sea, como que te sobreexigen más al ver que quizás tienes más potencial, pero esto genera muchas veces que te abrumes, que sientas que no das la talla, porque son ambientes que suelen tener cierta incentivación hacia la competitividad. No digo que esté mal, pero a veces cuando hay gente muy competitiva en tu entorno, hace que tú por inercia quieras competir con ellos y por ende eres más vulnerable y propenso a desarrollar el síndrome del impostor,
porque la competencia que está en el ambiente te hace sentir así, a menos que tengas un amplio sentido del discernimiento y sepas que nadie debería tener que competir contigo, o al menos eso pienso yo. No sé qué piensan ustedes, pero cuando tú trabajas en ti lo mejor que puedes, cuando te inspiras en otros en vez de tratar de competir o de ver quién es mejor que otro, o entrar en esa lucha de egos que lamentablemente forma parte de la vida diaria, lo sé, no tengo por qué tapar el sol con un dedo, pero ¿por qué meterte en esa lucha de egos constante si en vez de eso puedes inspirarte, puedes tratar de trabajar en ti? Si ves algo en otro que te gusta, ¿por qué no trabajas? ¿Por qué no te inspiras? ¿Por qué no tratas de observar, seguir su ejemplo si es que te sirve, emularlo y ya, seguir con tu vida? Pero no necesitas tratar de, no sé, de competir, tratar de superar a otros, porque eso para mí es algo muy egoico y no es algo con lo que esté de acuerdo, porque a mí me abruma, me estresa y sé que esto nadie se puede salvar de que en algún momento alguien quiera competir contigo, que percibas competencia en algún ámbito, pero si tú sabes que puedes crecer, puedes usar esto a tu favor, vas a estar en paz. Ahora vamos a hablar acerca de las consecuencias que trae el síndrome del impostor. Lo que pasa es que cuando te dejas arrastrar por esa sensación de insuficiencia, de no merecer méritos, oportunidades, elogios, lo que pasa es que debido a las fuerzas del placer y del dolor, que son las que mueven nuestra vida, o sea que uno siempre se va a alejar de lo que le provoca dolor y siempre se va a acercar a lo que provoca placer, a tu cerebro. Vas a empezar a asociar con dolor el recibir oportunidades y el enfrentarte a la posibilidad de que te vas a equivocar, de que si tomas esa oportunidad o ese chance de hacer algo que tú querías hacer o algo que te va a llevar a un siguiente nivel. Porque muchas veces cuando recibes una oportunidad, te das cuenta que vas a tener que enfrentarte a tus miedos, vas a tener que salir de tu zona de confort, vas a tener que enfrentar tus sombras, porque cuando empiezas a subir de nivel, tus sombras se hacen más fuertes porque tienes que trabajar en ellas para seguir subiendo de nivel. No puedes subir de nivel si no trabajas en ti, si no trabajas en mejorar, en integrar lo que no quieres ver de ti. Y por consiguiente te vas a mantener estancado, no vas a crecer, no vas a avanzar. Puede que al principio sientas que estás tranquilo, por así decirlo, porque no has dado ese paso, porque no te has arriesgado. Es fácil quedarse donde estás, porque no tienes que hacer un trabajo. Pero pasa que después con el tiempo te sientes frustrado, sientes que no avanzaste, sientes que te has quedado exactamente en el mismo lugar, que no has cumplido tus sueños, y vas a ver quizás a otras personas cumplir lo que quieren, avanzar, y tú te vas a sentir frustrado. Bueno, sé que no hay que competir, pero pasa muy seguido. Y en cambio, si tú empiezas a tomar esas oportunidades y las aprovechas, te abres a la idea de que siempre vas a cometer errores, pero que puedes aprender de ellos, vas a poder salir adelante, vas a crecer muchísimo, porque crecer implica aprender a cometer errores, aprender a reconocerlos, aprender a extraer las lecciones que te dan, y a partir de ahí empezar a enfocarte en tu camino, empezar a enfocarte en construir tus sueños de una manera más edificada. Porque primero, para saber cómo sí, tienes que saber cómo no. Somos seres humanos. Siempre va a haber un momento en el que vamos a cometer un error, por muy perfectos que pretendamos ser. Y nadie está exento de eso. Además, también puede que te dé miedo que la gente te critique, que la gente te haga sentir mal, que te rechacen, y es normal, es humano, porque yo también lo he sufrido mucho y todavía lo sufro, pero sé que allá afuera siempre va a haber rechazo, y lo importante es que tú no te rechaces a ti mismo,
que tú aceptes que eres un ser humano con defectos, con virtudes, con matices, que siempre va a cometer errores, pero que aún así es valioso, porque a partir de esos errores uno alcanza su mejor versión, claro, si sabes reconocerlos. Después, al principio puede que sea muy incómodo notar que cometiste un error, que entre comillas no das la talla, pero a medida que vayas trabajando en esos puntos flacos, vas a convertirlos en tus puntos fuertes. ¿Y sabes qué? Puede que superes incluso esos sueños, puedes superarlos, puedes llegar más alto de lo que tu mente te hizo creer que podías llegar, vas a superarte cada vez más y más, vas a romper patrones generacionales de tu familia que quizás has llevado arrastrando por años en el pasado, porque pasa mucho, y te vas a sentir orgulloso de ti. Cuando aprendas a reconocer que el síndrome del impostor va a estar ahí, pero si lo ves como una oportunidad para afrontar tus miedos, vas a crecer mucho, vas a sentirte tan feliz, porque al final miedo siempre va a haber. Una persona valiente no es aquella que no siente nada de miedo. Al contrario, una persona valiente siempre va a sentir miedo. Todos sentimos miedo. Lo importante es que, a pesar de él, tú des el paso que tienes que dar. Porque al final de cuentas, aunque te equivoques, vas a avanzar. Te lo prometo. Sé que no es fácil asimilar todo lo que les dije, pero si se toman el tiempo para reflexionar, para pensar, para analizar la situación, van a aprender muchas cosas, van a procesar inseguridades que quizás estaban ahí, pero no lo sabían. La vida está llena de oportunidades, la vida es impredecible, no podemos saber si mañana vamos a seguir vivos. No quiero que se atormenten con esta idea, pero tómenlo como una oportunidad, como un empujoncito, por si lo necesitaban. Si necesitabas una señal, es esta. Da ese paso, aún con miedo. Obviamente tienes que calcular los riesgos para estar más preparado, no para tratar de ser perfeccionista. Pero si tomas ese paso, puede que llegues más lejos de lo que piensas o puede que te equivoques, pero ese equivocamiento, ese error, te va a llevar por un camino que puede ser de mucho bien para ti, que puede ser más maravilloso de lo que piensas. Acéptalo. Bueno, gente, espero que les haya encantado este episodio porque sé que el síndrome del impostor es algo que va a seguir en nuestras vidas muchas veces, pero lo importante es que aprendamos a reconocerlo, que sepamos que cuando está ahí, nosotros automáticamente sepamos, esto es el síndrome del impostor. No, yo sí soy suficiente, yo sí soy merecedor. Porque básicamente el trabajar en el merecimiento va a hacer que ese síndrome del impostor pierda fuerza sobre ti, que empieces a dar los pasos que necesitas dar, que empieces a trabajar en tu disciplina, en tu autoestima, porque muchas veces no podemos controlar lo de afuera, pero sí lo que nosotros hacemos, las decisiones que tomamos. Me despido, espero que tengan un lindo día, que estén muy felices y si no lo están, está bien, porque también el no estar feliz es parte de la vida. Lo importante es que la vida tiene sus ciclos. Les deseo un día hermoso. Los amo mucho. Feliz Navidad. Nos vemos en un siguiente episodio.